Hola, esto es Desarrollo del Pensamiento Crítico, el tema del día de hoy, el pensador crítico ideal. Quien les saluda, Jenny Astudillo Riera, su docente. Para empezar, es importante que empecemos comprendiendo qué es el pensamiento crítico. Aquí vamos a encontrar que van a existir una gran cantidad de definiciones. Por lo tanto, es importante que primero podamos conocer algunos de ellos. Existen tres posibles perspectivas diferentes para aprender sobre estas definiciones. Vamos a encontrar una infinidad. ¿Qué es lo que usted debe conocer primero? Que el enfoque de pensamiento crítico podría presentarse como una estrategia, como un proceso o como una investigación. Para diferenciar entre ellos, usted debe revisar cuidadosamente la estructura que presentan estas diferentes y gran variedad de definiciones. Aquí algunos tips para hacerlo. Cuando una definición de pensamiento crítico la enmarca como una estrategia, posiblemente usted va a encontrar que nos habla sobre operaciones mentales u procesos cognitivos. Por lo tanto, le va a mencionar que el pensamiento crítico desarrolla operaciones mentales como el análisis, la síntesis, la comprensión, la jerarquización o la clasificación. Si esa definición se enmarca en ver el pensamiento crítico como un proceso, posiblemente nos va a decir que es una acción, que es un proceso que se enfoca hacia la actividad y nos va a decir que siempre va a buscar un resultado y que además de eso tiene pasos. Cuando el pensamiento crítico está visto como una forma de investigación, nos va a hablar de que desarrolla habilidades investigativas. Y esto es muy lógico, ya que el pensamiento crítico busca desarrollar habilidades propias de la investigación. Por lo tanto, podría suceder también que una definición de pensamiento crítico parezca muy cercano al propio pensamiento investigativo. Es así que posteriormente usted, como un estudiante de esta asignatura, deberá posicionarse y encontrar una definición de pensamiento crítico que represente su forma de pensar y su postura frente a ello. Sin embargo, el día de hoy les he traído una definición bastante buena y abarcadora que nos describe el pensamiento crítico de la siguiente forma. Esta definición fue trabajada por la Asociación Filosófica Americana para el Desarrollo del Pensamiento Crítico. Este es un trabajo que se realizó a partir de la aplicación del método de investigación Delphi, que reunió el trabajo de varios investigadores expertos ya en el año de 1990 para sentar las primeras bases conceptuales de lo que sería pensamiento crítico. Uno de sus objetivos fue consolidar una definición de pensamiento crítico. Esto con la intención de sentar las bases también de los elementos del pensamiento, de los estándares del pensamiento, llegando así a consensuar la siguiente definición. El pensamiento crítico es el juicio autorregulado y con propósito que da como resultado la interpretación, el análisis, la evaluación e inferencias, así como también la explicación de consideraciones de evidencia conceptual, metodológica, criteriológicas o contextuales en las cuales se basan los juicios que nosotros emitimos. Ahora, si ustedes revisan detalladamente esta definición, podrán notar que esta abarca las tres perspectivas de las cuales les hablé anteriormente. Esta definición tiene una parte que enfoca el pensamiento crítico como una estrategia, como un proceso y también como una investigación. Por lo tanto, es una definición muy buena y abarcadora. Para avanzar en esta construcción del perfil de un pensador crítico ideal,
qué es lo que buscamos en la Universidad Católica de Cuenca, es necesario que conozcan los niveles de pensamiento crítico. Esta es una propuesta del doctor Richard Paul y la doctora Linda Elder, quienes también forman parte de esta Fundación para el Pensamiento Crítico. A partir del 2003 se construirían también, y es un trabajo, un aporte que se daría a partir de este método de investigación Delphi, de este consenso al cual se llegó para sentar todos estos conceptos fundamentales en el pensamiento crítico. A partir de ello, ellos establecen 6 niveles de pensamiento crítico. Podemos empezar todos como pensadores y reflexivos, y de hecho, todos empezamos como pensadores y reflexivos, ya que el pensamiento natural es desordenado, es caótico e irreflexivo. Es así como el pensamiento se forma. El pensamiento surge a partir del estímulo externo que recibimos, de toda aquella información que recibimos y que vamos procesando con el uso de las operaciones mentales. Pero esa información, de algún modo, llega a nosotros de forma desordenada. No podemos controlar la forma en que esa información llega a nosotros. Llega a través de un entorno familiar, un entorno educativo, un entorno social, nuestras amistades. Ahora incluiremos a las redes sociales, los medios informativos, y todo el tiempo estamos recibiendo información. La información es variada y de diferentes temas, así que el pensador, que somos nosotros, las personas, somos quienes debemos darle orden y coherencia. Pero eso requiere primero un conocimiento teórico y luego requiere voluntad y también requiere ejercitación, práctica. Yo tengo que conocer primero y eso requiere pasar por los diferentes niveles de un buen pensador. Arrancamos como pensadores y reflexivos y vamos pasando a ser pensadores retados, pensadores principiantes, pensadores practicantes, pensadores avanzados y un día podemos llegar a ser pensadores maestros. El objetivo para los estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca es que, terminado su formación profesional, lleguen a ser pensadores avanzados. El pensador maestro requiere muchos años y requiere años ya de práctica profesional. Así que a continuación vamos a revisar un poco de cuál es la forma en que trabaja el estilo de pensamiento de cada uno de ellos. Un pensador irreflexivo. ¿Cómo es y cómo actúa un pensador irreflexivo? En primer lugar, toma decisiones, emite opiniones en base a prejuicios, a estereotipos, a discriminación o con información no confirmada. Tomen ustedes en cuenta que los prejuicios, el estereotipo y la discriminación son los elementos o barreras, son conocidos como barreras para el desarrollo del pensamiento crítico. Así que un pensador irreflexivo posiblemente toma decisiones con información que no ha confirmado. Su razonamiento no se basa en la lógica de pensamiento. No tiene habilidades para estructurar la forma en que procesa la información. Por lo tanto, a medida que la información llega a sí mismo, también la procesa y la emite, sin antes recibir ningún tipo de orden, clasificación o jerarquización, sin propósito y sin exactitud en la información que recibe o que emite. Un pensador retado es aquel que ya advierte que su pensamiento puede estar siendo impreciso o incoherente. Sin embargo, no advierte otros ámbitos de distorsión o de falta de exactitud, por ejemplo. Un pensador retado hasta aquí logra visualizar que hay algún grado de imprecisión o de incoherencia. Todavía no hay exactitud en la lógica de pensamiento. Todavía no ha hecho consciente para sí que necesita tener una lógica de pensamiento cuando está procurando
cimentar o formar información y más aún si quiere transmitir conocimiento. No estamos todavía hablando de formular o de construir conocimiento. Un pensador principiante. El pensador advierte ya posibles sesgos en su manera de pensar y esto ya es bueno, ¿sí? Ya es muy diferente a un pensador anterior, a un pensador retado, porque ya empieza a considerar que estos posibles sesgos en su forma de pensar pueden interferir en los productos y en los resultados que está teniendo del conocimiento que está adquiriendo. Incluir la posibilidad de la falta de humildad intelectual también le hace permitir recibir retroalimentación al trabajo que realiza. Cuando una persona es capaz de asumirse como humilde intelectualmente, comprende que no lo sabe todo y al asumirse como alguien que no lo sabe todo, también permite que otros puedan indicarle, enseñarle o mejorar el trabajo que está realizando. Es posible que se aperture de mejor manera al trabajo en equipo. Además de eso, la falta de humildad intelectual e influencia de conflicto de intereses en su lógica de razonamiento le permite ahora entender que al construir una lógica de razonamiento, posiblemente todo lo que está construyendo es para lograr convencer al otro de una idea que tiene y que por lo tanto es posible que tenga un conflicto de intereses en lo que está proponiendo. Es así que al proponer un proyecto, al proponer una idea, está consciente que posiblemente está sesgando lo que está haciendo. Y si recibe un comentario desfavorable o recibe un comentario de que debe cambiar el rumbo de su trabajo, va a estar más aperturado. Se posibilita un mejor trabajo en equipo también cuando se está trabajando con un pensador principiante. Un pensador practicante. Un pensador practicante es aquel que ya conoce los procesos de la metacognición, aprender a aprender. Gracias a esta experiencia es un tipo de pensador que analiza sus procesos de pensamiento con frecuencia. Es decir, además de ejecutar sus tareas, además de realizar esas actividades, está monitoreando constantemente cómo son sus procesos de pensamiento, cómo son sus hábitos de estudio y cómo puede autorregularlos y mejorarlos, lo cual le permite, por supuesto, mejorar sus hábitos mentales. Empieza a hacerse consciente sobre los suyos y los personales. La metacognición le permite entonces aprender a aprender de mejor manera y eso lo potencia como pensador. Un pensador avanzado. Un pensador avanzado interpreta información efectivamente. Comprueba conclusiones usando criterios, estándares de pensamiento, presenta soluciones complejas a problemas y situaciones complejas. Pero un pensador avanzado, además de ya conocer procesos metacognitivos, haber potenciado sus habilidades para aprender a aprender, también se empatiza con otros y analiza los estilos de pensamiento de los otros, como por ejemplo de sus compañeros de trabajo en equipo. Eso le permite trabajar mejor con los demás y potenciar esos estilos de pensamiento de los demás para beneficio del trabajo en equipo. Es así que un pensador avanzado puede liderar efectivamente un mejor trabajo. Eso le hace que sea mejor comunicándose efectivamente con los demás. Un pensador avanzado siempre estará consciente de los limitantes que hay dentro del equipo, de las mejores habilidades y distribuirá el trabajo entre ellos de mejor manera. Y finalmente,
un pensador maestro? Un pensador maestro conduce su pensamiento para que éste sea autodirigido, autodisciplinado, autorregulado y autocorregido. Estos elementos son claves para un pensador maestro porque son constantes. Un pensador maestro ha hecho del pensamiento crítico una filosofía de vida, un modo de vida que trasciende los aspectos profesionales, académicos y de vida, que trasciende el plano social y el plano personal. Por lo tanto, su forma de pensar está guiada por una meta, por un propósito que sirve para autodisciplinarse. Y es una forma circular, que cuando se autodirige y nota que tiene que encaminar nuevamente, le sirve para autodisciplinarse. Esa autodisciplina le permite autorregularse y una vez que se ha autorregulado, se autocorrige nuevamente para nuevamente dirigirse hacia una nueva meta. Un pensador maestro requiere años de formación, motivación, deseo y voluntad de hacerlo constantemente, ya que siempre está revisando sus procesos de pensamiento. Estos son los diferentes niveles de pensamiento crítico a través de los cuales uno puede ir transitando y por lo tanto podemos considerar en qué nivel de pensador crítico estamos. Pero hay un tema más que tenemos que revisar para continuar construyendo este perfil del pensador crítico ideal. Y son los elementos del pensamiento. Un buen pensador tiene claro cuáles son los principales elementos que puede tener un pensamiento y cuáles son las formas de pensamiento que puede adoptar nuestras ideas. Y son 8. Nuestro pensamiento puede ser un propósito, puede ser una pregunta, puede ser información, puede ser interpretación, puede ser conceptos, pueden ser supuestos, pueden ser implicaciones o pueden ser puntos de vista. Revisemos cada uno de ellos. Un propósito. ¿Qué es lo que hace un buen pensador cuando tiene frente a sí un pensamiento que es un propósito? Bueno, primero, todo razonamiento debería tener un propósito. Para esto usted debe tomarse el tiempo necesario para expresar su propósito con claridad. Distinguir el propósito de otros propósitos que son relacionados es fundamental, ya que esto le permite mantener la claridad en el propósito principal. Verificar continuamente que usted continúe enfocado en el propósito y escoger propósitos realistas y propósitos significativos. Propósitos que se puedan cumplir en un tiempo establecido, en una situación, en un lugar y en un periodo de tiempo determinado. Además de eso, un pensamiento también puede ser una pregunta. En ese caso, la pregunta la llamamos aquí como la pregunta en cuestión. Es necesario que un buen pensador exprese la pregunta de la mejor manera, formulando la pregunta de varias formas para poder clarificar su alcance. Plantear y replantear la pregunta le permite seleccionar la pregunta más adecuada que le va a llevar al resultado esperado. Seleccionar la pregunta en subpreguntas le permite también escoger la pregunta más adecuada. Identificar si la pregunta tiene una sola respuesta, muchas respuestas o respuestas que podrían contraponerse dependiendo de la disciplina desde la cual se responda, es algo que debe contemplar un buen pensador. Cuando el pensamiento es información, limitar las afirmaciones a aquellas que están apoyados en datos de calidad, verificables o comprobables. Recopilar información de gran cantidad puede ayudar si es que esa información apoya tanto la posición que estamos presentando como la posición contraria. Asegurarse de que toda la información que usamos es clara, es precisa
y que apoya a la pregunta en cuestión, y asegurarse que se ha recopilado la suficiente cantidad de información. Cuando el pensamiento es interpretación o una inferencia. Recuerde que todo razonamiento contiene inferencias, si no es inferencias son interpretaciones, pero de cualquiera de estas dos vías por las cuales vamos a llegar a conclusiones. Y las conclusiones son aquellas que le dan significado a los datos. Por lo tanto, vamos a inferir solo aquello que se desprenda de evidencias. Verificar que esas inferencias sean consistentes entre sí. Identificar las suposiciones que podrían estar implícitas en nuestras inferencias. Eso no debería suceder. Ser conscientes de las suposiciones es elemental. Ya vamos a hablar más de las suposiciones. El pensamiento siempre tiene también supuestos, tiene conceptos. ¿Qué pasa con estos conceptos? Los conceptos e ideas son los que le dan forma al pensamiento. Por lo tanto, debemos identificar siempre cuáles son los conceptos claves y explicarlos con claridad. Considerar conceptos alternos, conceptos que acompañan y son necesarios para apoyar y comprender mejor el concepto principal, las definiciones que van a ir acompañando, esas son las alternas. Y asegurarse que usamos los conceptos con cuidado y con precisión. Los supuestos, ya les había hablado un poco de ellos. Los supuestos están presentes en casi todos los razonamientos que hacemos. En muchas ocasiones no podemos evitarlos. ¿Qué es lo importante de los supuestos? Hacerlos conscientes, estar claros de dónde, cuándo y en qué momento estamos usando supuestos y justificar por qué estamos usando un supuesto en un momento dado. Recuerden que ustedes están en un ámbito académico y casi siempre, en la medida de lo posible, vamos a basarnos en datos, en conceptos y vamos a armar marcos teóricos. Por lo tanto, los supuestos no son una vía en ningún caso para llegar a conclusiones o para hacer inferencias. Las implicaciones y los puntos de vista. En las implicaciones y consecuencias, el razonamiento tiene un fin y ese fin va a llevar a implicaciones o consecuencias. Esbozar las implicaciones y consecuencias de su razonamiento es fundamental. Usted va a tener una lógica de razonamiento que va a presentar en sus trabajos, en sus proyectos, en sus propuestas, en la resolución de un caso, en la respuesta que usted da a través de su trabajo que presenta. Esa es una forma de solución de un trabajo. Un trabajo es una forma de solución de un problema. Pues este trabajo que usted hace siempre va a tener impregnado una lógica de razonamiento y esa es su lógica de razonamiento y esa está demostrando su forma de pensar y cómo usted construye ese conocimiento. Por lo tanto, usted debe responsablemente mostrar cuáles son las implicaciones o consecuencias que tiene esa lógica de pensamiento. De allí la importancia de este elemento. Y el punto de vista. Finalmente, usted debe tener un posicionamiento frente a un tema. Esa es su perspectiva. ¿Qué piensa? ¿Qué opina? ¿Y a qué conclusión usted llega de forma personal frente a aquello sobre lo que ha venido discutiendo? Esa es la perspectiva. Identifique su punto de vista, su perspectiva. Busque otros puntos de vista. Identifique las fortalezas de su perspectiva y sus debilidades. Y trate de esforzarse en ser imparcial al evaluar todos estos puntos de vista. Esos son los elementos del pensamiento crítico. Es así que llegamos entonces a construir cuáles son las principales características del pensador crítico ideal. Tenemos entonces que un pensador crítico ideal es aquella persona habitualmente inquisitiva, bien informada, que confía en la razón, de mente abierta, flexible, justo cuando se trata de evaluar, honesto cuando confronta sus sesgos personales, prudente al emitir juicios,
dispuesto a reconsiderar si es necesario, a retractarse. Clara respecto a los problemas o a las situaciones que requieren la emisión de un juicio. Ordenado cuando se trata de enfrentar situaciones complejas. Diligente en la búsqueda de información relevante. Razonable en la selección de criterios. Enfocado en preguntar, en indagar, en investigar. Persistente en la búsqueda de resultados tan precisos como las circunstancias y el problema o situación lo permitan. Este también es un aporte realizado entre el grupo de expertos al que se llegó al consenso de cuáles serían las principales características que debería tener un pensador crítico ideal. Usted debería reflexionar al respecto y ¿qué características le agregaría aquí? ¿Cuáles creen que deberían sumársele a un pensador crítico ideal de la UC, de la Universidad Católica de Cuenca? ¿Qué debe sumarle usted como estudiante en esta carrera? Eso es algo que debe quedar a su reflexión. ¿Qué debería aportar usted desde su perfil y en la construcción de su perfil profesional? Es algo que queda para su trabajo. La tarea. ¿Cuál es la tarea que deberemos realizar? Este caso titula Yo como pensador crítico de la UC, de la Universidad Católica de Cuenca. En su aula usted va a encontrar dos archivos. Uno de ellos es un archivo PDF que contiene la explicación del caso, va a leerlo detenidamente, va a reflexionar con él y va a descubrir cómo se va construyendo, cómo se va analizando un pensador crítico para entender en qué nivel se encuentra. Va a analizar sus debilidades, sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades y sus amenazas como pensador para en el segundo documento, un documento Word que estamos usando como anexo, construir la solución de ese caso, plantear un análisis, un autoanálisis que le permita comprender en qué nivel de pensador usted está. Eso es todo por el día de hoy. Espero que tengan un excelente trabajo y una excelente jornada. Muchas gracias.